palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Nuevamente nos disponemos para meditar en la palabra del Señor, continuar con este estudio acerca de la vida del Señor Jesús y continuando en el Evangelio de Juan, los versículos 31 al 38 del capítulo 8, que nos habla de una afirmación que el Señor Jesús dijo: la verdad os hará libres. Y vamos a meditar en esta afirmación que se encuentra en estos versículos de este Evangelio. Para ello vamos a también a disponernos en las manos del Señor para que Él guíe todo lo que vamos a realizar en este tiempo que vamos a estar meditando en su palabra. Así que les invito a que inclinemos nuestros rostros un momento y tengamos un momento de oración. Padre, toda honra, toda gloria y alabanza sea para usted, Señor. Toda adoración sea para usted, Padre. Damos a usted nuestra gratitud y nuestra adoración por todo lo que usted nos ha entregado. Gracias por su fidelidad, Señor, porque nunca ha dejado, Señor, de derramar esa misericordia sobre nuestras vidas. En esta hora, Padre, nos disponemos en sus manos para meditar en su palabra y le pedimos, Señor, que usted guíe y dirija todo lo que vamos a realizar, todo lo que podamos ver en este tiempo, Señor, que vamos a estar, Señor, meditando su palabra, sea guiado por usted. Usted guíe, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros pensamientos, a un Padre Celestial, lo que se encuentre haciendo todos aquellos que estén escuchando en este momento. Usted dirija todas las cosas, Padre, y que este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien. Vamos entonces a meditar en el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús está nuevamente hablándole a los judíos.
Y dice el texto que le está hablando a aquellos judíos que creían en él. Y aquí vamos a ver verdaderamente si ellos creían o no. En el capítulo 8 de Juan, versículo 30, en el versículo anterior, dice, muchos creyeron en él. Entonces, continuando ese pasaje, en el versículo 31, nosotros vemos que el Señor Jesús le habla a estos que creyeron en él. Ahora, ¿qué tan creyentes eran en el Señor Jesús? ¿Qué tanto habían creído? En Juan, en el capítulo 8, en el versículo 28, nos dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ya en el versículo 28 el Señor Jesús había anunciado que cuando Él fuese levantado, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Es interesante, ¿por qué? Porque muchos, cuando el Señor Jesús fue crucificado, cuando Él estuvo en la cruz y cuando Él expiró por todo lo que se produjo, muchos reconocieron que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Y en cierta manera lo que el Señor Jesús está anunciando es que le reconocerán a Él cuando Él haya muerto, cuando Él haya sido crucificado. Entonces muchos dirán, verdaderamente este era el Mesías. ¿Ves? Verdaderamente este era el Cristo. Y el Señor Jesús dice en ese versículo 28, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús está dando a conocer que no solo reconocerían que Él era el Cristo, el Mesías, sino que reconocerían que Él estaba obrando conforme a la voluntad del Padre, entendiendo que era el Padre el que estaba guiando su vida y que Él no actuaba por sí solo, sino que el Padre estaba con Él. En ese versículo Jesús estaba refiriendo a su muerte en la cruz y obviamente a su posterior resurrección y ascensión. Y así fue como los apóstoles que estaban con el Señor Jesús lo entendieron cuando Jesús dijo eso. Ellos que estaban ahí entendieron que Jesús estaba refiriendo a ese acontecimiento, ya que en Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31, el apóstol Pedro está hablándole a las autoridades y él les dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Pedro está reafirmando o confirmando lo que el Señor Jesús había anunciado, que entonces cuando el Señor fuese colgado, fuese levantado en esta cruz, entonces la gente le reconocería y entonces muchos creerían en él. Y Pedro está reafirmando esto también. El Padre vindicó a su Hijo resucitándole de los muertos. Él al levantarlo está respaldando la obra de su Hijo, dando testimonio. El mismo testimonio que él dio cuando el Señor Jesús salió del bautismo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo testimonio que el Señor dio cuando fue la transfiguración, este es mi Hijo, a él obedecer. Ese mismo respaldo, Dios lo da cuando lo levanta, cuando se levanta de entre los muertos, dando a entender y reafirmando que Jesús no actuó por iniciativa propia, sino en obediencia al Padre. Y él mostró así la desaprobación. Dios muestra su desaprobación con los líderes judíos y todo el poder de Roma. Dios, con esta muestra de respaldo al Señor Jesús, está desaprobando la actitud de los líderes religiosos, de los líderes políticos, de todo aquello que habían rechazado al Señor Jesucristo. En aquellos días, mientras que Roma estaba ocupando y estaba dominando, que tenía impuesto su dominio sobre los judíos,
Los judíos, ellos estaban esperando que viniera el Mesías y les guiara hacia la victoria, hacia la rebelión, que les devolviera la libertad. Ellos querían que el Mesías que viniera se levantara con un poder militar para derrotar al Imperio Romano y ellos recuperar su libertad. Tenemos el testimonio de Gamaliel que dice que menciona, ustedes recordarán cuando Gamaliel están juzgando a Pedro y a Juan, y Gamaliel manda que ellos sean sacados, y cuando habla con los sacerdotes que estaban ahí, él les dice, si esto es de Dios va a prevalecer, pero si no es de Dios va a desaparecer. Ya tiempo atrás hubieron hombres que se levantaron y trataron de levantar revueltas y no lograron nada. Ellos murieron y murieron sus revueltas, su gente se dispersó. Entonces era constante que se levantaran revueltas, rebeliones contra el imperio, pero no prevalecían porque eran rápidamente acallados. Entonces, Gamaliel en cierta manera está dando testimonio de que no hay para qué esforzarse tanto por detener o atacar el cristianismo, porque si no es algo de Dios, eso va a desaparecer rápidamente. Pero si era de Dios, entonces nada lo iba a poder hacer desaparecer, nada lo iba a poder destruir. Pero los judíos estaban esperando que se levantara un líder que los llevara hacia la victoria. Entonces ellos anhelaban que el Mesías viniera para guiarlos a la victoria. Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37. Porque antes de estos días, dice Gamaliel, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y eso era la muestra de lo que pasaba, de estas rebeliones, que no duraban mucho porque los líderes eran rápidamente muertos y hasta ahí duraba la rebeldía, la rebelión. Gamaliel continúa diciendo, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y eso era básicamente lo que pasaba con aquellos que se levantaban y que no eran respaldados por Dios. Pero el Señor Jesús tenía otro atributo. Él era Dios y también te contaba con el respaldo de Dios. Y él al morir no desaparece, no deja de existir el cristianismo. Al contrario, el cristianismo comienza básicamente con su resurrección y su ascensión. Después, cuando viene el Espíritu Santo, se da inicio a lo que se conoce como la iglesia. Y la iglesia, a lo largo de los años, nunca ha podido ser destruida y porque no está sujeta a ningún liderazgo humano, sino que es la obra de Dios a través del Señor Jesús. Y eso ha perdurado. Y los cristianos no están siguiendo a un líder muerto, al contrario, saben que aquel que está liderando, aquel que es la cabeza, que es Cristo, está vivo, no ha menguado su poder, su autoridad, no ha menguado nada de su esencia. Y Él sigue reinando y sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna por sobre toda la creación. Así que lo que parece que ellos creyeron, es que Jesús podía ser el Mesías político que estaban esperando, o sea que Jesús venía a dar respuesta a lo que ellos consideraban que era su necesidad o que consideraban que era lo que tenían que hacer. Pero esto no era lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor no estaba hablando de que él era un líder político. Él le estaba hablando precisamente de lo contrario, le estaba diciendo que el Mesías, iba a tener que morir por los pecados del mundo para que así pudiera dar la verdadera libertad que ellos tanto anhelaban. No les estaba hablando de una libertad física, sino que hablándole de una libertad espiritual, una libertad que muchas veces es menos cavada porque no afecta mi diario vivir, mi presente. Pero esa libertad es primordial y esencial para mi eternidad.
Si yo no he sido libertado por el Señor Jesús, mi eternidad se ve afectada, porque ya no podré estar mi eternidad con el Señor, sino tendré que pasar mi eternidad en sufrimiento, por el solo hecho de que no he reconocido al Señor como mi Señor, como el dueño de mi vida. Entonces era trascendental para el pueblo entender que Jesús era un Mesías que traía libertad espiritual y no una libertad simplemente política o física. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, le dijo el Señor. El Señor no tenía ninguna intención de promover falsas esperanzas entre el pueblo. Así que él pasa inmediatamente a aclarar cuál es la situación, a qué se está refiriendo, para no dejar dudas, no dejar cosas como a media. Y lo primero que él hace fue explicar que la fe solo tiene valor si se coloca en su palabra. La fe tiene valor siempre y cuando sea depositada en Dios, en su palabra, en lo que Él dice, hace o ha prometido. La fe no tiene valor si yo la aplico o la pongo en cualquier otra parte, cualquier otra cosa. Solo tiene valor mi fe si esa fe yo la he puesto en el Señor Jesús, en Dios y en su palabra. Ellos habían creído en Jesús, pero creían de Él lo que ellos querían. No creían en el Señor Jesús, sino que querían creer lo que les convenía, lo que les agradaba de Jesús. Es como aquel cristiano, aquella persona que se identifica como cristiano y que cree en el Señor y dice, yo creo en el Señor, que Él me puede sanar, que Él me puede dar riqueza, que Él me puede dar poder, autoridad, que Él puede darme victoria. Entonces no cree en el Señor Jesús. Está creyendo en ciertas cosas que él le puede creer, pero no está dispuesto a pasar por aflicciones, no está dispuesto a pasar por dificultades, por pruebas, para ser perfeccionados por el Señor. Entonces, esa manera de creer en Él no es correcta, no es válida. En Juan capítulo 8, versículo 59, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Esa fue la reacción de ellos al, en cierta manera, escuchar al Señor Jesús hablar acerca de su muerte, su resurrección, de escuchar que el Señor Jesús estaba hablando de que Él como Mesías iba a tener que morir, ser crucificado. Entonces ellos consideraban que estas enseñanzas eran incorrectas, que no era lo que ellos lo que estaban esperando. No cumplía el perfil del Mesías que ellos estaban esperando. Y eso los desilusionó. Esto nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra y no en lo que surge de nuestra propia imaginación. No podemos decir que creemos en el Señor si no creemos en lo que la palabra del Señor dice y estamos creyendo en cosas que nos han transmitido, se nos ha enseñado que supuestamente la palabra del Señor dice, pero que no refleja lo que verdaderamente la palabra del Señor dice. Y es por eso que es importante que usted y yo conozcamos al Señor Jesús de la palabra. No podemos conocer a alguien a través de otra persona. Usted y yo tenemos que conocer al Señor Jesús, que está revelado en su palabra, tal como Él se ha revelado a nuestra vida. Como Él se reveló a los discípulos, a los apóstoles y a todos aquellos que le vieron. De la misma manera, Él se revela a nosotros a través de su palabra. Y nuestra fe debe estar depositada en el Jesús de la palabra, el Señor Jesús que está descrito y mostrado en la palabra. La segunda cosa que el Señor les explicó es que la verdadera fe es perseverante. Si vosotros permanecéis en mi palabra. No se trata de creer en algo y después cambiar de idea. La verdadera fe se manifiesta o se
o se ve en la perseverancia. Básicamente lo que Jesús está diciendo es, si alguien cree de verdad, va a permanecer en esta fe, va a creer en mi palabra y nada lo va a apartar, lo va a sacar de mi palabra, nunca se va a apartar de mí. Pero si alguien no cree, no experimenta la verdadera fe, en cualquier momento se va a apartar de mi palabra, de mi evangelio, no va a perdurar, no va a permanecer, porque su fe no está cimentada correctamente o, dicho de otra manera, no tiene una fe verdadera. ¿Por qué? Porque si nosotros permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, entonces quiere decir que creemos verdaderamente en el Señor Jesús que la Biblia enseña. Lucas en el capítulo 8, versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La parábola de la semilla del sembrador. La parábola cuando el sembrador sale a sembrar y la semilla cae en diferentes terrenos, en el camino, entre espinos y maleza, entre pedregales y en buena tierra. Y la exhortación decía que los terrenos representan los diferentes tipos de corazones. El corazón que ha sido preparado por el Espíritu Santo para que la semilla caiga es la que permanece y ese terreno, ese corazón jamás se apartará del Señor. Romanos capítulo 8, al finalizar, dice Pablo, nada me separará del amor de Cristo, nada, ni tribulación, ni muerte, ni persecución, ni enfermedad, ni la pobreza, nada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe verdadera, la verdadera fe está en aquel que permanece fiel y que jamás se aparta del Señor, sin importar las circunstancias. La prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra. Lo que el Señor le estaba diciendo a aquellos que creían en Él era que su futura lealtad a su enseñanza demostraría la realidad de su profesión. En otras palabras, si una persona permanece para siempre, mientras viva, hasta que muera en los caminos del Señor y no se aparta de ellos, aún enfrentando dificultades, injusticias, aún enfrentando los más terribles problemas, las más grandes dificultades, los desprecios, los rechazos, aún cuando enfrenta enfermedades, aún cuando enfrenta aflicciones, torturas, el que permanece a pesar de todas esas cosas, ese es un hombre o una mujer que ha experimentado esa verdadera fe en su vida. Y lo tercero que el Señor les quiere dar a entender es que creer en Él implica necesariamente entrar en una relación de discipulado. En Hechos capítulo 9, versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías fue enviado para que hablara, le enseñara a Pablo, para que lo instruyera en lo primero, en lo básico. La verdadera fe, el creer en el Señor, me lleva a mí a querer conocer al Señor, querer saber de Él, saber su palabra, conocer su voluntad, querer aprender quién es el Señor, cuáles son sus enseñanzas. Eso es un discípulo. El que verdaderamente tiene un encuentro con el Señor y experimenta esta verdadera fe, siente una necesidad de conocer al Señor en quien confía y la obra de Él, la enseñanza y la voluntad de Él, saber, conocer su palabra, conocer todo de Él. Cuando las personas sienten o tienen un ídolo, ya sea un cantante, ya sea un actor, o sin importar la función que cumplan, cuando esa persona, cuando la masa tiene un ídolo,
esa gente, esas personas que siguen a ese ídolo, estudian la vida de esa persona y le conocen hasta los más íntimos detalles, porque se interesan de tal manera en conocerle que buscan por todas partes toda la información necesaria para ir conociendo a quien es su ídolo. De la misma manera, aquel que ha tenido un encuentro con el Señor y le reconoce como su Señor, siente una necesidad de conocerle, de aprender más de Él, de saber todo lo referente a Él. Y eso es básicamente el discipulado. Hechos 9, versículo 26, nos dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es necesario que aquel que ha tenido un encuentro con el Señor se transforme en su discípulo, se transforme en una persona que quiera aprender, que quiera conocer la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, les dijo el Señor Jesús, y la verdad os hará libres. Este versículo es muy conocido y ha sido citado por políticos, poetas, estadistas de todas las edades. Por ejemplo, la República Dominicana, la bandera de República Dominicana en su escudo al medio, tiene una Biblia abierta. Y esa Biblia abierta tiene precisamente este texto que nosotros estábamos mencionando. Y ahí está plasmado ese texto. Pero eso no quiere decir que ellos crean o entiendan correctamente lo que este texto dice. En el contexto en que Jesús hizo esta afirmación, el judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre, que con solo saber lo que Moisés decía en su palabra o en la ley, la persona ya era libre. Y por esa razón, los gobernantes judíos miraban con desprecio al pueblo al que consideraban ignorante. Por eso ellos se referían a ellos como esta gente que no sabe la ley, maldita es. Porque el pecado de ellos no era no creer en Dios, no era no servir a Dios. El pecado de ellos era que no conocían la ley, y ese era su gran pecado. Y en ese contexto en que ellos, los judíos, pensaban que el conocer la ley les hacía libres, el Señor les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, lo que Jesús dijo es que sería la verdad lo que los podía hacer libres, no la ley de Moisés. En un principio ambas cosas podrían parecer lo mismo, pero ya en ocasiones anteriores hemos visto que no son lo mismo, no son iguales la verdad que la ley. La diferencia, Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, hay una diferencia entre estas dos cosas. La ley, si bien es cierto, es entregada por Dios, tiene una importancia, pero no es lo mismo que la verdad. Y el conocimiento de la verdad es lo que da libertad, no el conocimiento de la ley. Y es importante que estas diferencias sean señaladas y estén claramente establecidas. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la ley por sí mismo no trae la libertad al hombre. El hombre puede conocer lo que la ley dice, pero eso no le da libertad, no le da salvación. En Romanos 7, el apóstol Pablo, en los versículos 7 y 8, él dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley me dice lo que es pecado, pero al decirme lo que es pecado, en cierta manera me permite a mí acceder al conocimiento de que eso se puede hacer. Es como si usted tiene un perro y deja un plato con carne afuera
y le dice al perro, no comas de esta carne. Él escuchó su orden, pero no quiere decir que tenga la capacidad para obedecerlo. Su naturaleza, instintivamente, apenas usted se dé vuelta, o aún ni siquiera va a esperar que usted se dé vuelta y se va a arrojar a ese plato y se va a comer esa carne. ¿Por qué? Porque su naturaleza le va a llevar, a impulsar a hacer eso que usted le ha prohibido, pero ni siquiera siente el temor de desobedecer a esa prohibición. Entonces, el conocimiento de la ley, el saber lo que la ley dice a mí no me ayuda en nada, porque hay algo dentro de mí que es más fuerte que ese conocimiento. Pero Pablo agrega a eso diciendo que la ley a mí me vino a enseñar lo que era malo, o en cierta manera que eso se podía hacer, pero que aunque se podía hacer, no era correcto para el Señor. Eso le puso, la ley le vino a poner nombre al pecado. El hecho de que somos pecadores nos lleva a desear de una forma activa lo que la ley prohíbe. Nuestra naturaleza se revela a Dios, se revela a su voluntad. La ley nos dice lo que Dios quiere y eso es como decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque mi naturaleza se goza en llevarle la contra a Dios, en rebelarse contra Dios. En Proverbios 9:17 dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Lo malo siempre es más atractivo para el ser humano por nuestra naturaleza. Nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza, tendemos a hacer lo malo, lo que no es correcto. Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mi naturaleza me lleva a pecar, a desobedecer. Entonces, el conocimiento de la ley en ninguna forma me hace libre. En este sentido, cuando nosotros nos vemos a la luz de su perfección, de la perfección del Señor Jesús, nuestros propios pecados se hacen todavía más manifiestos. Por lo tanto, si esa fuera toda la verdad que podemos encontrar en Él, seguiríamos estando igual que estábamos bajo la ley de Moisés. Si nosotros entendiendo que el Señor Jesús es santo, es perfecto, su santidad y su perfección es como que alumbran con mayor intensidad mi pecado. Si eso fuera lo único que el Señor Jesús hace, entonces no me ayudaría en nada, porque lo único que haría sería hacerme ver lo que soy, mi pecado. Pero si no me da una respuesta, una solución, a mí no me sirve de nada saber qué tan pecador soy. La ley solo puede mostrarnos nuestra triste condición de esclavitud al pecado, pero no nos puede liberar de ella. Por lo tanto, Jesús estaba refiriendo a otra cosa cuando dijo que la verdad os hará libre. Esa verdad no se refería a la ley que ellos ya conocían, sino que era algo o es algo que llegarían a conocer. Conoceréis la verdad, les dijo el Señor. Era algo que no conocían y que iban a conocer. El Señor estaba apuntando a la verdad que Él mismo estaba revelando en su persona. Él afirmó de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. Jesús es el Hijo de Dios encarnado y por lo tanto nos ha mostrado al Padre de una forma única. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, todo lo que el ser humano conoce acerca de Dios es a través del Señor Jesús. Aquellos que vieron el rostro del Señor Jesús es lo más cercano que han tenido de ver el rostro de Dios. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero Cristo no solo nos ha revelado al Padre con total claridad, sino que también nos ha dejado un ejemplo perfecto
de lo que debe ser un hombre que vive de acuerdo con la ley de Dios. La ley de Dios no es mala, pero se necesita algo más que solo el conocimiento de la ley para estar en lo correcto. Y el Señor Jesús fue un hombre perfecto porque vivió conforme a la ley. Entonces, en esa perfección y en esa manera de vivir conforme a la ley, Él se transforma en un ejemplo que nosotros debemos seguir. Pero la buena noticia es que el evangelio que Jesús había venido a anunciar a los pecadores era que Él no iba a utilizar su perfección para acusarnos, sino para llevar sobre sí mismo la culpabilidad de nuestros pecados. Él, siendo perfecto, siendo santo, no decía, yo puedo acusarlo, yo tengo autoridad para acusarlo a ustedes, porque yo soy perfecto, yo soy santo, ustedes son pecadores, son imperfectos. No, Él usa esa perfección y esa santidad para cumplir o ponerlos como requisito o cumplir los requisitos, perdón, de la ley. La ley exigía que alguien pudiese morir o pagar por los pecados, pero ese alguien tenía que ser sin pecado, santo, para que de esa forma, no siendo merecedor del castigo, lo tomara. Y al no ser merecedor, lo tenía que tomar en lugar de quien sí era merecedor de ese castigo, usted y yo. Solo un hombre completamente perfecto podía dar su vida en sustitución por un pecador. Y al ser el mismo Hijo de Dios, su sacrificio en la cruz tendría un alcance universal, pudiendo ser el representante de toda la raza humana caída, no solo de uno, sino de todos. Esta era la verdad que él acababa de anunciarles cuando dijo que el Hijo del Hombre sería levantado en una cruz en el versículo 28. Lamentablemente los judíos se negaban a aceptar a un Mesías que tenía que morir y por ende lo rechazaron. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través de su palabra, Él revela su verdad a nuestras vidas. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si verdaderamente nosotros permanecemos en Él, si permanecemos en obediencia a su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Por supuesto que la libertad de la que el Señor habló no consistía en hacer lo que cada uno quiere, puesto que la verdadera libertad solo se alcanza cuando se desea y se puede hacer lo que agrada a Dios. A eso se estaba refiriendo el Señor. A vivir conforme a la palabra del Señor, conforme a la verdad del Señor. La libertad tiene que ver con ser liberado de aquel que me tiene como su esclavo. Por lo tanto, la libertad no puede ser que yo pueda hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero está determinado por aquel que tiene el control sobre mi vida. Si yo soy esclavo del pecado de Satanás, es él el que tiene el control de mi vida. Entonces, yo no puedo considerar libertad hacer lo que yo quiera porque él está a través de mi naturaleza guiándome. Efesios capítulo 2 nos dice en los primeros versículos, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo las enseñanzas, las potestades de este tiempo. Y dice el apóstol Pablo que nosotros éramos esclavos de Satanás. Entonces, en este tiempo, lo que usted y yo queremos hacer no es nuestra voluntad, sino es el control, el dominio de Satanás sobre nuestras vidas. Libertad es ser sacado del dominio de Satanás
y que Satanás sea, o sea, que nosotros seamos transformados por el Señor a través de su Espíritu Santo y Él ponga en nosotros un nuevo espíritu, de tal manera que ahora nuestro deseo y nuestro anhelo sea totalmente diferente y seamos libres como lo fue Adán en cuando fue creado, que era libre para obedecer al Señor, para servirle. Pero él abrió su corazón y permitió que Satanás le tentara, y eso hizo que cayera la humanidad y el pecado se transmitiera a la humanidad. Pero ahora el Señor, a través de su obra en la cruz, Él trae libertad, trae la emancipación de la esclavitud del pecado, ya somos liberados. Y Él ahora hace una obra de salvación, de liberación en nuestras vidas, para que seamos libres, para servirle, para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, siervos de Dios, siervos de lo que es correcto, de lo que es justo, porque hemos sido librados de el pecado que nos tenía esclavizado. Y a eso es lo que se refiere la libertad. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, refiriéndose al pecado. El pecado nos esclaviza. El Señor da libertad a nuestras vidas, nos da libertad para que seamos libres. Los ingenieros que diseñaban aviones buscaban la forma en que fuera más rápido y consumiera menos combustible. Y pensando en esto, ellos trataban de ver de qué forma los aviones pudiesen recorrer mayor velocidad con menos consumo, hasta que llegaron a la conclusión de que el asunto no estaba si el avión era más liviano o más pesado, sino en la resistencia que le daba al viento. Entonces, se dieron cuenta que la respuesta estaba en la forma aerodinámica que el avión tuviese, o sea, ver la forma en que el avión le presentara la menor resistencia posible al viento. De esa manera podría avanzar más rápido. Y de esa misma manera, nosotros, cuando somos liberados por el Señor va poniendo en nosotros o va disminuyendo esa resistencia a lo natural, a lo que el Señor ha dejado establecido, a lo que es lo natural, la voluntad del Señor, la soberanía del Señor es lo natural, lo que el Señor estableció. Y mientras menos resistencia nosotros le pongamos a eso, más o mejor va a ser nuestro andar y más libertad vamos a tener. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Gálatas capítulo 4, versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El Señor Jesús lo primero que le está dando a entender es que había dos hijos que Abraham tuvo. Uno era esclavo, el hijo de la esclava, y el otro era hijo de su esposa. Y había que determinar quién era el hijo correcto o la descendencia correcta. Entonces, en cierta manera, el Señor Jesús le estaba dando a entrever de que ellos eran hijos descendientes de Abraham, pero no a través de Isaac, sino a través de Ismael. Aunque obviamente que el pueblo de Israel nace como hijo y descendiente de Isaac, pero el asunto no es la herencia física o la herencia natural, sino lo que en cierta manera ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo que
había un hijo que era de esclavitud y un hijo que era de libertad. De cierta manera, había un hijo que era esclavo y que a través de él, ese hijo era, como era esclavo, se resistía a la voluntad del Señor, no era un hijo espiritual, lo que sí era Isaac, que era un hijo espiritual. Entonces, de cierta manera, ellos decían que eran linaje de Abraham, pero el Señor les deja entrever que eran del linaje de la esclavitud de Abraham y no de la libertad. Con toda claridad, Jesús les dio a entender que no eran libres, algo que les irritó. Y ellos dijeron que nosotros somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos. Pero el hecho de ser descendientes físicos de Abraham no les hacía auténticos creyentes. Del mismo modo que los hijos de padres creyentes no llegan a ser cristianos de forma automática. El ser hijos físicos de Abraham no les daba la atribución de ser cristianos, de ser creyentes. Ellos tenían que ser hijos espirituales en obediencia a lo que Abraham había dejado establecido o dejado como herencia. La herencia religiosa nunca imparte la verdadera libertad, sino solo el conocimiento de la verdad. El hecho de ser hijos de creyentes, de ser descendientes de Abraham, no les daba la libertad, sino que lo que les iba a dar la libertad era el conocimiento de la verdad. Ahora, por otro lado, el orgullo religioso de ellos les estaba cegando y no les permitía reconocer su verdadera situación. Aunque exclamaron ofendidos ellos, jamás hemos sido esclavos de nadie, la realidad era muy distinta. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel había experimentado muchas esclavitudes. Egipto, estuvieron de esclavos en Egipto. Babilonia los llevaron y durante 7 años estuvieron como esclavos en Babilonia. Los romanos lo tenían esclavizado en ese tiempo. Sin olvidar a los filisteos, los sirios, los asirios, los persas, los griegos, Grecia. En innumerables oportunidades ellos habían sido esclavos y sin embargo en ese momento ellos estaban afirmando categóricamente que jamás habían sido esclavos. Entonces estaban mintiendo al no reconocer que habían sido esclavizados por otras naciones y mucho menos reconocían la esclavitud espiritual en la cual se encontraban. ¿Cómo podían haberse olvidado de todo eso? ¿Cómo podían decir jamás hemos sido esclavos de nadie si a lo largo de su historia y aún en ese tiempo estaban siendo subyugados por el Imperio Romano? No eran libres, eran esclavos. El pecado ciega al hombre hasta límites insospechados. El pecado nos hace no ver la verdad, no ver la realidad, no ver lo que es verdaderamente la verdad, nuestra verdadera situación, nuestra condición. Y eso le estaba pasando a estos judíos. Así que si ellos no estaban dispuestos a admitir la esclavitud política a la cual durante siglos habían estado sujetos, mucho menos iban a reconocer su esclavitud espiritual bajo el dominio del pecado en la cual se encontraban. Ellos pensaban que al ser descendientes de Abraham, con quien Dios había establecido el pacto de gracia y quien había otorgado magníficas promesas, por esa razón ya eran una raza escogida, una nación santa, que su santidad, la condición de pueblo de Dios era por herencia, de salvación era por herencia, de ser libres era por herencia. Pero no era así. En Génesis capítulo 2, 22, versículo 18, el Señor le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ellos estaban olvidándose de que la promesa de Dios a Abraham era que la simiente de Abraham iba a traer la bendición, que de la simiente de Abraham iba a venir la bendición. Ellos estaban centrando su punto en que eran descendientes de Abraham, pero se habían olvidado de que no bastaba solo con ser descendientes de Abraham, sino que tenían que reconocer aquella simiente de Abraham que traía la salvación, y ese era el Señor Jesús. Y ellos lo estaban negando, lo estaban rechazando. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, pero sin embargo no estaban reconociendo el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y, y Pablo deja en claro, Dios no habló en plural, no dijo a tus simientes, sino a tu simiente. Y esa simiente, dice Pablo, es Cristo. Y ellos le estaban rechazando. Entonces, si ellos se negaban a creer en el Mesías, la simiente prometida a Abraham, no recibirían su bendición, ya que ésta se vinculaba necesariamente a la simiente. La simiente era la que iba a traer la bendición, no Abraham, no el hecho de ser hijo de Abraham, sino la simiente de Abraham será la bendición. Marcos capítulo 2, versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como ellos no consideraban que necesitaban al Mesías, se consideraban sanos, no se consideraban pecadores. Si no eran capaces de ver su pecado, si no eran capaces de reconocer la esclavitud de pecado en la cual se encontraban, no iban a poder ser libertados. ¿Por qué? Porque el doctor no venía para quienes se consideraban sanos, sino para los que estaban enfermos. En esta situación seguramente pensaban en los paganos gentiles como los que de verdad necesitaban esa libertad de la cual Jesucristo estaba hablando. Eran ellos, los gentiles, los que desconocían la ley y servían a los ídolos. Pero ellos no eran así, ellos no reconocían que fueran pecadores. De hecho, les ofendía que le pudieran comparar con ellos. O sea, cuando el Señor le dice cuando conozcan la verdad serán verdaderamente libres, ellos se sentían ofendidos al considerar que Jesús los estaba poniendo al mismo nivel que los gentiles, los que desconocían la ley. Y eso fue lo que más les ofendió, les irritó. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, les dice el Señor. Fue entonces cuando Jesús hizo una importante declaración, usando un lenguaje que nos recuerda a los profetas de antaño, cuando decían, así dice Jehová. Sin embargo, Jesús era el Hijo y podía hablar en su propio nombre. Así que le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, él en cierta manera recordó o hizo recordar un poco cómo hablaban los profetas, pero los profetas decían, así dice Jehová. El Señor Jesús habla con una autoridad diferente. Él no habla, no dice, así dice Jehová, él dice de primera fuente, o sea, está tomando la autoridad que él tiene y él dice, de cierto os digo. Ya no está usando palabras o siendo intermediario, sino que él está asumiendo su autoridad como el Hijo de Dios. Y él le dice como con autoridad que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esa es la verdad, les dice el Señor. El que peca es esclavo del pecado. Ellos obviamente no se consideraban pecadores. Empecemos por notar que la declaración de Jesús era universal y abarcaba a toda la humanidad. No hacía distinción entre judíos y gentiles. El asunto es que lo importante no era si eran judíos o gentiles. Lo importante era si ellos reconocían que eran pecadores, que habían pecado delante de Dios, si se reconocían pecadores. Era el pecado lo que condenaba a la humanidad, no el hecho de conocer o no conocer la ley, no el hecho de ser gentiles o judíos. El pecado condenaba a la humanidad. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si pecan, son esclavos del pecado. Si hacen lo que es bueno, son esclavos del Señor. Según de Pedro 2:19 le dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos se creen autoridad, pero sin embargo ni siquiera ellos han logrado la libertad. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor maestro que el que enseña cosas que ni siquiera entiende. Ellos hablaban de libertad cuando ni siquiera tenían claro si eran libres
o no. La libertad no venía por el conocimiento, por la enseñanza, por la autoridad que tuviesen. Venía por el hecho de reconocer o no reconocer al Señor Jesús. Como, y está ahí, y hoy en día es vigente. Solo aquel que reconoce al Señor Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, obtiene la libertad. Él es la verdad. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, dice Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 3. Nosotros también éramos así, pero hemos sido libertados. Hemos visto y conocido la verdad. El pecado es una fuerza extraña que se apodera de la voluntad y llega a dominar al ser humano. Nos llega a dominar completamente. No nos permite ser libres. Cristo nos ha enseñado que fuera de Él no hay liberación del pecado. Cada uno de los que somos creyentes lo sabemos por propia experiencia. Si no lo hubiésemos conocido a Él, si Él no hubiese venido a nuestra vida, si Él no hubiese tomado control de nuestra vida, nosotros no seríamos libres. La libertad viene solamente por el Señor Jesús. El primer paso hacia la libertad es reconocer y aceptar nuestro estado. No podemos ser libres si antes no reconocemos que somos esclavos del pecado, que somos pecadores. Antes de ser libres debemos reconocer nuestra necesidad de un Salvador y que ese Salvador es solamente Cristo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Un esclavo no podía disfrutar de los privilegios de la casa del amo para siempre, porque podía ser vendido, podía quizás ser echado de la casa. El esclavo no tenía derechos, no podía exigir nada. El Señor hace este símil, este simbolismo. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. En Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El Señor les estaba mostrando, en cierta manera, diciendo que había 2 formas de ser hijos de Abraham. Ser hijos de la carne, o físicamente, o ser hijos de la promesa. Y que aquel que no reconocía su condición de pecador, aquel que no reconocía la necesidad de un Salvador, era hijo de la carne. Seguía siendo esclavo. Pero aquel que reconoce al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, es hijo de la promesa. Ahora, el Señor Jesús le dice que llegará el momento en que el hijo de la esclava será arrojado, será echado, y solo quedará el hijo de la promesa. No es cualquier cosa, es una bendición. Y eso solo lo tendrán aquellos que han reconocido a la simiente de Abraham como su Señor y Salvador. Jesús les estaba diciendo que aunque ellos se consideraban hijos de Abraham a través de Sara, sin embargo, su esclavitud del pecado y su negativa a permitir que el hijo les libertara, indicaba que realmente eran hijos de la esclava y que finalmente podían ser echados de la casa en cualquier momento. Su conexión con Abraham era de esclavitud y no de libertad.
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo había venido para que los hombres pudieran ser verdaderamente libres. Ahora vamos a considerar varios aspectos importantes de esta libertad. ¿Qué es lo que el Señor Jesús trajo a nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él hizo en favor de nosotros? ¿Cuál es el valor de esto? El medio para conseguir la libertad. De las palabras de Jesús se deduce claramente que no nos podemos liberar a nosotros mismos, sino que la libertad de la tiranía del pecado tiene que venirnos externamente, de afuera. Y esa viene a través del Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo si el Hijo os libertare, no hay otro medio, no hay otra forma, a través solamente del Hijo. El Hijo nos liberta. La única opción propuesta por Dios para nuestra libertad se encuentra en Cristo. Sin embargo, el hombre rehúsa creer en esta solución e intenta desesperadamente cambiar este mundo por otros medios, ya sea político, religioso, etcétera, lo que quiera usar. Pero todo aquello que se trate de hacer para obtener la libertad que no sea Cristo es cerrado. La naturaleza de esta libertad. Los judíos únicamente estaban interesados en ser libres del yugo de Roma y por eso veían a Jesús como un Mesías político. A ellos lo único que les interesaba es ser liberados de la esclavitud, del yugo, de la opresión de Roma. Su mirada era muy limitada. Entonces, no servía a Jesús para sus intereses. Jesús no estaba cumpliendo lo que ellos consideraban. Pero esa no es la verdadera libertad que el hombre necesita. Porque puede ser liberado del imperio de Roma, de Babilonia, de Egipto y de cuantos otros imperios y gobiernos se puedan levantar. Puede ser liberado del gobierno de paso, pero del pecado seguirá siendo esclavo, a menos que sea liberado del pecado. Solo si una persona liberada del pecado se siente verdaderamente libre, independiente del gobierno o dominio que tenga que experimentar físicamente. ¿Por qué? Porque la libertad interior, la libertad espiritual, da gozo, da tranquilidad y da esperanza. La naturaleza de la verdadera libertad es espiritual y va mucho más allá de lo que los judíos entendían en ese sentido. La libertad espiritual no tiene comparación. La libertad espiritual nos da esperanza de vida eterna, de salvación. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay una mayor trascendencia, hay un mayor impacto en la vida del ser humano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Hay libertad para los que andan conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:14. Porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. No hay otra forma, otro medio, sino a través del Señor Jesucristo. Y la libertad que viene solamente a través de Él, y eso implica salvación, vida eterna. La forma en que Cristo consigue esta libertad. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El Señor Jesús vino a redimirnos, Él es nuestro Redentor, Él nos redimió de la condenación, Él nos redimió de la esclavitud del pecado. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a traer libertad a través de ofrecerse como nuestro Redentor, a través de su sacrificio. Él quita el pecado de nuestra vida. Efesios 1:7 dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
a través de su sangre nos lavó y nos limpió de todo pecado, nos limpió, nos purificó. Por su sangre nosotros hemos sido libertados. Los resultados de esta libertad, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad, cuando viene del Señor, no nos da un libertinaje para hacer lo que queramos, sino para que podamos servir al Señor y a nuestro prójimo con prestancia. Romanos 8, capítulo 8, versículos 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor nos da ese regalo, esa obra en nuestras vidas, y eso se manifiesta en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en los cambios que se ha producido en nuestras vidas. Sé que soy descendiente de Abraham, le dijo Jesús, pero procuráis matarme. Lo que el Señor le hacía notar aquí es que su comportamiento ponía en evidencia que no eran hijos espirituales de Abraham, porque no discernían quién estaba con ellos. No podían entender o reconocer al Señor Jesús que estaba delante de ellos. Su actitud homicida no daba lugar a pensar que hubiera ninguna relación entre ellos y el patriarca. Ese deseo de matar a Jesús no podía ser de un hijo de Abraham, porque un hijo de Abraham reconocería a la simiente que traería la bendición a la humanidad. Juan 8:56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, pero lo que Jesús les estaba diciendo es que si hubiesen sido descendientes de Abraham, no hubiesen querido matarlo. Al contrario, lo hubiesen recibido y le hubiesen reconocido como su Señor. Juan 8:39 dice, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No había obras de la enseñanza de Abraham sobre ellos. Por ende, no estaba la evidencia de que fuesen hijos de Abraham. Juan, en el capítulo 1, versículos 2 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hay otra manera. Aquel que recibe al Señor reconoce su obra en su vida. Romanos 2, versículos 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está dejando en claro que el ser judíos no es algo que se hereda por ser descendientes de algún judío. El ser judío implica que se reconoce que hay una conexión a través de la enseñanza de la fidelidad, la fe que Abraham tuvo. El que es judío no lo es exteriormente, sino que es interior, en su corazón, porque reconoce al Señor. En el capítulo 9 de Romanos, versículos 6 al 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los
los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No importa si son descendientes judíos, deben haber reconocido el cumplimiento de la promesa. Si no reconocen al Señor Jesús como el cumplimiento de esa promesa, no les sirve de nada ser judíos. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era necesario que, aunque fuesen judíos, tuviesen que nacer de nuevo. Tuviesen que experimentar ese encuentro con el Señor, experimentar esa transformación de Dios en sus vidas. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es Cristo el que me identifica como linaje de Abraham. Si no, no soy del linaje de Abraham. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús dice en el Juan 8:31, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Capítulo 8, versículo 43. El Señor Jesús les habla a los discípulos y les deja ver el problema que hay en ellos. No escuchen, no oyen, no entienden su palabra. Juan, capítulo 6, versículos 60 al 65. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El ser humano no puede entender la palabra, no puede por sí solo. Necesita que el Señor le revele su palabra y para retenerla se necesita una ayuda externa del Espíritu Santo para que pueda hacer realidad esa palabra en su corazón. ¿Qué significa que la palabra haya cabida en el corazón? La cuestión no tiene que ver con la incapacidad para entender el mensaje, y mucho menos entender las consecuencias, sino en aceptarlo y dejar que surta efecto en mi vida. Yo puedo entender el mensaje, comprender lo que dice, pero que eso y ser una piedra sobre la cual el agua simplemente corre, pero no me afecta, no me moja. Lo importante es que la palabra del Señor entre en mi corazón, se haga vida en mí, que mi corazón sea como ese terreno preparado para la semilla, y que la semilla caiga, germine, dé fruto. El Señor les dice, mi palabra no es retenida por ustedes. No haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Según avanzaba la conversación, cada vez quedaba más claro que entre el Señor y ellos había un profundo abismo, había una separación, estaban en una discordancia, no lograban estar en armonía. En primer lugar, lo que estaba ocurriendo con ellos era lo mismo que pasa con todas las personas. Si nos negamos a aceptar la palabra de Jesús, la única opción que queda es escuchar la del diablo. O escuchamos a Dios, o escuchamos al diablo, o escuchamos al Señor Jesús, o escuchamos al diablo. Si nosotros nos negamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, vamos a terminar escuchando a Satanás. Porque son las únicas dos opciones. Una persona sí o sí tiene que escuchar una voz.
Y si no escucha la voz de Dios, está escuchando la voz de Satanás. Y si no escucha la voz de Satanás, está escuchando la voz de Dios. No hay otra opción, no hay un término medio. No se pueden escuchar las dos voces. Si estoy escuchando las dos voces, porque estoy escuchando a Satanás. O escucho la voz de Dios y me quedo con él, o voy a estar escuchando a Satanás. La relación que existe entre los que escuchamos y los que practicamos. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la llevamos a la práctica, estamos en obediencia, estamos siguiendo la voluntad del Señor. Pero si escuchamos y no lo practicamos, no sirve de nada lo que hemos escuchado. No sirve de nada que encontremos bonito un mensaje, que encontremos impactante la palabra, que encontremos muy emocional, que toque el corazón, si no provoca transformación, provoca cambio en mi vida. Si no provoca cambio, no sirve de nada. Por eso es tan importante que podamos conocer esta verdad que el Señor nos ha revelado. Quiero dejar unas preguntas para que usted pueda reflexionar. 1. ¿Le parece que los judíos a los que se hace referencia al principio de este pasaje eran realmente creyentes? Razona su respuesta. 2. Busque en otras partes del Nuevo Testamento algunas cosas de las que nos libra el conocer a Cristo. Justifique su respuesta con citas bíblicas. 3. Después de haber sido liberados por Cristo, ¿cuál es la posición que tenemos ahora? Amplíe sus respuestas con otros pasajes bíblicos. 4. Los judíos creían que el conocimiento de la ley les hacía libres. ¿Qué aprendemos en la Biblia sobre el papel de la ley en nuestra salvación? 5. Los judíos confiaban en que al ser hijos de Abraham ya eran salvos. ¿Por qué estaban equivocados? Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido un tiempo grato. Espero que la palabra del Señor pueda también bendecir sus vidas. Si Dios así lo permite, nos encontraremos la próxima semana para seguir meditando en la palabra del Señor. Mientras tanto, muchas bendiciones.